Maiteirory maymávape g̃uarã ojopy añoãmbarete ko árape ñañomongetamíta jehai hekopegua rehe. Mba'erehína ñañe'ẽ entonces ortografía. Mba'éichapa ñañembokatupyryva'erã jahai porãve hag̃ua ñane ñe'ẽ Guarani. Ñañe'ẽtahína moanduhekuérape. Moanduhe jehaíva acento gráfico o tilde. Ha moanduhe jehai'ỹva acento fonético o no gráfico. He'i ñandéve moanduhe ojehaíva que cuando la vocal tónica no es vocal final, la palabra lleva tilde o acento gráfico. Jaguarekote chapyra. Koñe'ẽ mba'e he'i ñandéve ápe téra ogueraha moanduhe ojehaíva. Mba'ére mba'e he'i ñandéve ñande regla. Cuando la vocal tónica no es vocal final, lleva tilde o acento gráfico. Ya otro techapinaje y apiñandebe voy. Y vamos viendo cómo se cumple la regla. Oguerajamonduje jehaiva porque pu'ae noiri ñe'ẽ pahápe. Api jaguareko otro ambue techapyna heiva ñandeve oga. Ogueraha pu'ae. Copuae, que es vocal tónica, no está al final de la palabra, no es vocal final, entonces lleva tilde. Yaharei jeseja yahechamiko ana moanduje jehai'ỹva. Pepe debe cuando la vocal tónica es vocal final, jamás de los jamases se pinta la tilde. Techapyna jaguareko ko'ápe kuarahy. ¿Dónde cargo la voz? Kuarahy. La U es una vocal oral. Pu'ae yurua. Entonces se carga la voz, pero no se pinta la tilde. En ese caso el acento es fonético. Moanduje o jehai'ỹva. La misma cosa pasa con kyha. Kyha, ahí cargo la voz, pero cuando la vocal es vocal final, no se tilda. ¿Sí? Bien, tenemos aquí una palabra cortita compuesta por dos letras que dice AO. AO. Entonces aquí cargamos la voz, no lleva tilde o acento gráfico, más bien es acento fonético, solamente nos damos cuenta al cargar la voz. Bueno, cuando hay esa recomita o que jaipe PTI ñe potumbu kumilla chata upepe ñe kumbu pona vez hamua ko arapegua ñande enviapo ñande oge que hay pe yaguereko PTI ñe potumbu temi ñande putumota va ñe kumbu pona vez hamua ñe mumba es hamua per regla de acentuación gráfica y fonética reje año muñemi ñande ñe potumbu ñande ve kubotura Pepe no yoroku panambi para panambi aheshapona huipute paite huvoturukue. Bien, vamos a traducir ñamboja samita entonces castellano pesco ñandañepotu. Pues en vivo huvoturukua sería la fragancia de la flor. Después aquí en el jardín bailotea la mariposa colorida y el picaflor azul. Veo perfectamente cómo absorbe el néctar de la flor. Bueno, entonces Peisha ya traducí castellano, pero ñane potumbukumi. Bien, ñañe mandó a mí ñane regla de acentuación gráfica y fonética reje. E iba ñandebe. Moanduje, ojehaiva. Cuando la vocal tónica no es vocal final, lleva acento gráfico o tilde. Aquella ya saben cómo. Cuando la vocal tónica no es vocal final, lleva tilde. Ya saben cómo la que viene. Vaya, voy a cumplir la de regla. Bien. Cuando la vocal tónica es
vocal final, jamás de los jamases se pinta la tilde. Y de esta manera entonces podemos ver cómo se cumplen las reglas y ya tenerla por aprendida. Y ahí te llevo y me pe kumbu por acá y en el envía poco arapewa. Ya ella agua hoy me paupecha. No cape compartir mi nivel en el envía poco envía por agua. Ya yo topa bebé, agüille PM.